¿Cómo les va? Buenas jornadas para todos. A esta hora, tiempo de informaciones económicas. Vamos a empezar. Vamos a revisar lo que está pasando en mercados bursátiles latinoamericanos, que ayer acusaron impacto de la crisis en Argentina, crisis en la que, tengamos en cuenta, se fortalece la banca. Déficit comercial de Estados Unidos toca máximos desde febrero pasado. Déficit con China y con Unión Europea alcanzaron alturas nunca vistas. Y en nuestro espacio de análisis hoy, el comercio en los países del G20. Bolsas latinoamericanas bajan al compás de Wall Street ante estos hechos de volatilidad de Argentina, entre otras cuestiones. Jornada de ayer, las principales bolsas de la región caían notoriamente en medio de toda esta incertidumbre que rodea la situación en Argentina, tras las nuevas medidas del presidente Macri y un eventual nuevo acuerdo con el FMI. El índice Merval cayó 4,1%. En Sao Paulo, el Ibovespa retrocedió 1,94%. En bolsas de Santiago, México, Colombia, Montevideo y Perú también se vio el derrumbe en reacción a esta crisis argentina, así como también en reacción a la falta de acuerdo sobre esta renegociación del Telecán y en reacción a las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Y aquí el gran tema: cada vez que usted vea que hay bajas en mercados bursátiles, tenga en cuenta que alguien hace en ese entorno jugosas ganancias, incluso en países en los que le dicen que hay contracción económica. Siempre que hay una crisis, el sector que percibe más beneficios es el que mayores recursos tiene. Por eso la banca en nuestros países emergentes no para de crecer. ¿Qué muestra esto? Una grieta entre la economía financiera y la economía real. Esa grieta está cada vez más amplia. Vamos a pasar a revisar y va a ir encontrando argumentos para entender esta cuestión. Fíjense esto: Duhovne sale del Fondo Monetario Internacional sin resultados y niega el ministro de Hacienda de Argentina estar en búsqueda de un nuevo financiamiento. A pesar del optimismo, a pesar de los pedidos de paciencia con los cuales el ministro de Hacienda terminaba su visita al FMI, el organismo, lejos de recibirlo con beneplácito, le exige mayores pruebas de ajuste para seguir las negociaciones que terminarían en un nuevo acuerdo, del cual Duhovne dice no poder dar detalles. A solo 3 meses de haber firmado un plan de rescate por 50.000 millones de dólares, ahora hay esta nueva situación, una nueva tormenta, según Macri. Hay estudios de la Universidad de Belgrano que indican que el pago de intereses de la deuda representa nada menos que el 77% del déficit argentino. Mientras ayer las reservas cayeron nuevamente, bajaron en 394 millones de dólares, cerraron en 51.052 millones durante una nueva subasta del Banco Central de la República Argentina, que apenas pudo bajar 51 centavos al dólar, que sigue anclado, parado, muy cerca de los 40 pesos. En relación a los detalles del acuerdo, yo hoy no voy a dar detalles. Básicamente estamos trabajando en cómo asegurarnos de que el programa sea suficiente para generar la previsibilidad suficiente respecto a nuestro programa financiero, y esos son los detalles que puedo dar por ahora. Mientras tanto, detalles de la calle en Argentina. Cientos de trabajadores del Ministerio de Salud salieron a rechazar la supresión del organismo, parte de las recientes medidas anunciadas por el presidente Macri: eliminar la mitad de los ministerios y con esto poner fin a lo que implica la fuente laboral de 10.000 personas. Los manifestantes dicen que con esta medida, más allá de recortar el déficit del gobierno, lo que viene es privatizar todo el sistema de salud. Unificaron los ministerios, el Ministerio de Salud es una parte importante del país, se queda como secretaría. Esto quiere decir que los fondos que son destinados nacionales van a ser reducidos, por ende la salud pública queda acéfalo. La idea es cerrar hospitales, privatizar la salud. Ya hay una ley que se llama Cobertura Universal de Salud, por la que está planificado cerrar hospitales, disminuir a menos de la mitad la cantidad de hospitales para acceso a la población más vulnerable. Ya se cerraron programas, ya no hay
hay vacunas que no se están dando, que se sacaron del plan de vacunación. También frente al Congreso Nacional había protestas contra las enmiendas a la llamada Ley Semillas, que permitirían la privatización de las semillas, así como el control de gran parte del mercado por parte de gigantes como Monsanto. Los pequeños agricultores, si se da este entorno de aprobación de ley, tendrán que pagar a las empresas no solo el precio inicial de las semillas, sino también la cosecha futura, que evidentemente se trasladará al precio final de las comidas. ¿Por qué pasa esto? Porque Monsanto trabaja transgénicos. Y una vez que pusieron esta semilla Monsanto, al año siguiente se la tienen que volver a comprar porque no crece nada más. No crece una semilla, digamos, levantada de la propia siembra. Si esta ley se aprueba, se privatizaría el 100% de las semillas y eso lógicamente se va a traducir en un aumento del precio de la semilla, por lo tanto un aumento del precio de los alimentos. Si se aprueba esta ley, nosotros no vamos a tener el derecho al uso propio de las semillas. Nos perjudicaría económicamente porque nosotros no vamos a controlar los precios, ya que las empresas que impulsan esta ley son empresas semilleras, no solo que producen semillas, sino también agroquímicos. Hablando de precios, así amanecieron en Argentina el rojo vivo después de la devaluación, lo dice Página 12, un medio argentino, un medio de comunicación del país, donde se indica aquí en este artículo que las principales empresas de consumo masivo mandan listas con aumentos que tienen entre el 10 y el 30%, y esto equivale a un aumento también en la pobreza y en la indigencia. Indigencia y pobreza que vemos también en titulares de medios internacionales como la BBC. La BBC pregunta, ¿cómo puede haber hambre en un país que produce comida para 440 millones de personas, 10 veces más de su población? Pero que dice, debido a la falta de ingresos y una distribución desigual de la riqueza, o peor aún, a una ausencia de generosidad, tiene 13 millones de pobres y otros 2 millones con déficit alimentario. Son datos, reporte CEPAL. Este es un artículo que vale la pena profundizar para entender por qué esa frase tan conocida de Argentina, granero del mundo, hoy por hoy no marca la realidad. Del otro lado del continente, Trump insiste en querer hacer un trato justo con Canadá y esto también genera información, volatilidad e incertidumbre. En medio de la visita del emir Kuwaití a la Casa Blanca, tenemos que el gobernante de Estados Unidos en esta mesa de trabajo ha pronunciado nuevamente una amenaza hablando de la ronda de negociaciones que se realiza con Canadá. Dijo que no permitirá que sigan sacando provecho de Estados Unidos. Así que Canadá se está reuniendo con nosotros ahora mismo mientras hablamos. Tenemos que hacer un trato justo con Canadá, ya que saben que cobran aranceles del 300% a los productos lácteos, que mucha gente nunca entendió. Ellos tienen paredes contra nosotros, sin embargo vienen y hacen negocios con nosotros, y no podemos permitir que eso suceda. Tenemos una posición muy sólida y somos de los que la gente quiere venir y aprovechar. Han ido tomando ventaja de eso. No culpo a Canadá, amo a Canadá, amo a la gente de Canadá, pero ellos y otros países han estado aprovechándose de los Estados Unidos durante muchos años y este es un presidente que lo ha detenido. Relaciones viciosas, te amo pero te pego. Mientras todo esto pasa en nuestra América, Uruguay no se queda de brazos cruzados y asegura estar blindado ante la inestabilidad de países vecinos. Se está hablando de Brasil y está hablando de Argentina. De acuerdo a un comunicado de la presidencia, la ministra de Industria, Carolina Cose, enfatizó que su país no sufrirá fluctuaciones severas tras la crisis que viven Argentina y Brasil. La funcionaria precisó que en Uruguay, gracias a una política seria, se encuentran blindados y que pese a complementar parte de su producción con insumos provenientes de sus vecinos, el grueso de la producción se fabrica en Uruguay. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de este déficit comercial en Estados Unidos. ¿Por qué es noticia? ¿En qué nos repercute?
El déficit comercial de Estados Unidos se amplió a un máximo de 5 meses en julio, debido a que las importaciones alcanzaron récord. Déficit con China y con Unión Europea, les decía nuestro titular, alcanzaron cifras nunca vistas. Esta es una información dada en la jornada del miércoles por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, o sea que es un dato oficial. Déficit de bienes y servicios aumentó de 45.700 millones de dólares en junio a 50.100 millones en julio. Las exportaciones disminuyeron a 211.100 millones de dólares y las importaciones aumentaron 0,9% a 261.200 millones ante la compra de camiones y computadoras. Pese a que el magnate introdujo profundos aranceles contra casi todos los productos chinos e incluso contra el acero de sus socios como la Unión Europea, Canadá y otros países, esta política de aranceles no da sus frutos. El déficit con China, en cuanto a bienes, específicamente aumentó 10% en julio a un récord de 36.800 millones de dólares. La brecha con la Unión Europea se amplió 50% a un récord de 17.600 millones y con Canadá subió 58% a 3.100 millones de dólares. En lo que va del año, el déficit comercial aumentó 7% comparado con el mismo periodo del año anterior. China tomará contramedidas a Estados Unidos por estos aranceles impuestos a sus bienes, lo anunciaba Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio de ese país. Después de que el lado estadounidense anunciara su plan de imponer aranceles sobre 200.000 millones de dólares de productos chinos, China anunció el 3 de agosto la contramedida de imponer aranceles sobre 60.000 millones de dólares de bienes estadounidenses. La lista de bienes ha sido publicada intencionalmente. China tomará las contramedidas necesarias de acuerdo con las acciones de los Estados Unidos. Si Estados Unidos ignora la oposición de la mayoría de las compañías en las audiencias, actúa arbitrariamente e impone nuevos aranceles, China deberá tomar las contramedidas necesarias. Mientras tanto, China reitera que cualquier forma de presionar a China es irracional e inválida. La guerra comercial no puede resolver cualquier problema, solo diálogos y negociaciones iguales y honestos son las opciones correctas para resolver la fricción comercial entre China y los Estados Unidos. Estas continuas fricciones comerciales China-Estados Unidos dejan al margen a los exportadores de carne de vacuno de Virginia que quieren comercializar con China, que se arrepienten incluso de haber elegido a Trump. Verano del 2017 representó una oportunidad para estos exportadores estadounidenses para comercializar con China, que expandió su mercado con la carne vacuna, siendo el caso de un agricultor, Seth Unbarger, quien participó en negociaciones y quedaron allí totalmente destrozados por esta política comercial de Trump. Tuvo la oportunidad en ese entorno, este hombre, de conversar con potenciales compradores chinos. Y el arancel del 37% de Trump en la carne a China imposibilitó ese objetivo, arriesgando justamente el futuro comercial de su granja y de los agricultores de la zona. Ahí hay cuestiones prácticas para ir revisando, para que vean también cómo por esa grieta van saliéndose quienes pierden dentro del propio país ante las decisiones asumidas por Trump. Yo sí. Lo hago. ¿Votaste por Donald Trump? ¿Te arrepientes? Afortunadamente, esto sigue siendo una negociación. Las negociaciones no han terminado, pero espero que se eliminen los aranceles para que podamos buscar esta vía para vender nuestra carne a China. Y aquí hay otro caso representativo de eso. Los agricultores de Estados Unidos también están sufriendo por este arancel del 25% que les impone la Unión Europea, mientras los agricultores canadienses están disfrutando de un aumento en las ventas por ahora. En Canadá, el suministro del maíz es sostenible y seguro, y con la imposición de aranceles que la Unión Europea aplicó a Estados Unidos en junio, el país tenemos que se destacó este año con las exportaciones a Europa. Muchos agricultores canadienses venden a los comerciantes
nacionales que luego llevan su maíz a Europa. Cuando existe un aumento en la demanda, estos intermediarios les dan incluso una compensación adicional por suministrar esos granos. En los últimos meses han recibido alrededor de $4 por bushel, el más alto durante el año, según un agricultor canadiense. Ahora tenemos que aunque los precios del maíz canadiense están ligados al precio estadounidense, Canadá sigue interesado en que estos aranceles se mantengan porque así sigue beneficiando el acceso de sus productos al mercado europeo. A la vuelta de la pausa, ¿cómo se mueve ese comercio entre los países del G20? Nos preparamos al análisis. El comercio en los países del G20 cae por primera vez desde el año 2016. El frenazo que han sufrido las grandes economías se ha dejado notar también en sus intercambios comerciales. De inmediato, números y el porqué de esa contracción. Según datos aportados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, las importaciones de los países del G20 entre abril y junio disminuyeron globalmente un 0,9%. Bajaron de forma más generalizada en Turquía, Brasil, Argentina y Sudáfrica. Solo hubo ascensos dentro del G20 en India, Canadá, México, Japón e Indonesia. Según los datos, las exportaciones cayeron un 0,6%. Fue más fuerte en Argentina, Brasil y Reino Unido, y en menor medida en China y la Unión Europea. Solo aumentaron en Arabia Saudita, India, Estados Unidos, Canadá, Rusia y Australia. Esa contracción generalizada del comercio internacional de mercancías, según la OCDE, se atribuye en parte a la fuerte depreciación de monedas de algunos grandes países emergentes respecto al dólar en el segundo trimestre, y en particular del peso argentino, la libra turca y el real brasileño. Agrega que las dificultades internas que viven algunos países también perjudicaron las ventas al exterior, como es el caso de Argentina o Brasil. Se trata de la primera vez que el comercio se contrae luego de 8 trimestres consecutivos de crecimiento. En línea general, a causa de las distorsiones del tipo de cambio, los ciudadanos de los emergentes son más pobres, porque solo pueden permitirse comprar menos bienes procedentes del exterior, ya que para ellos pasan a ser más caros. Al mismo tiempo, según un efecto contagio de los intercambios, las economías que se basan en la exportación tienen menos clientes a los que vender sus productos. No obstante, según la OCDE, es evidente que la pérdida de poder adquisitivo en las economías emergentes, donde se reflejan fuertes contracciones de las importaciones, tiene su corolario en el correspondiente descenso de las exportaciones en las economías más desarrolladas. Agrega que un ejemplo significativo es lo que ocurre en Reino Unido, donde sí la libra esterlina ha sufrido una depreciación del 2,3% en el segundo trimestre de este año, pero las exportaciones cayeron todavía más, un 6,9% en valor y un 3,6% en volumen, como reflejo, según reconoce la misma OCDE, de las menores ventas de coches y aviones a los países fuera de Europa. Hay otro aspecto que sería bueno que tengamos en cuenta, y es este dato del comercio mundial, que también puede estar influido por la desaceleración que estamos viendo a nivel global, todos. Aunque la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha dicho en un comunicado que es fácil echarle la culpa al comercio de todos los males que aquejan a un país, pero limitar el libre comercio detendría un motor que ha generado ganancias de bienestar sin precedentes alrededor del mundo por varias décadas. En su informe actualizado de perspectivas de la economía mundial, mantuvo sin cambio sus pronósticos de crecimiento para la economía mundial para este año y el próximo. Estimó que será de 3,9% y ratificó
Scott su advertencia sobre la escalada de las tensiones comerciales que podrían descarrilar la recuperación global. El organismo multilateral advierte que si las tensiones actuales aumentan aún más, afectaría la confianza, los precios de los activos y la inversión a nivel global, que era la mayor amenaza a corto plazo para el crecimiento mundial. Uno de los problemas con este razonamiento de Lagarde es que esas ganancias de bienestar que supuestamente produce el libre comercio están eludiendo a muchos grupos sociales en todos los países. En los más desarrollados, en particular, los trabajadores han visto la pérdida de millones de empleos, se han sometido a salarios más bajos, alentados por los tratados de libre comercio y, entre tanto, al amparo de la prosperidad de la globalización. Ciertos grupos privilegiados han aumentado de manera dramática su riqueza, creando en esas naciones industriales niveles de desigualdad que antes eran considerados un problema exclusivo de las naciones en desarrollo. Indicadores petroleros para terminar. Brent cotizando 77,27, hablamos de dólares el barril. WTI $68.56. Y por último, OPEP anclado en los $75.18 el barril. A todos, muchas gracias. Hasta la próxima.